como bien prometimos, tenemos con nosotras en el día de hoy a la doctora Beatriz Ramírez, quien es ginecóloga obstetra, y con ella conversaremos sobre este mundo tan amplio de los anticonceptivos. Betty Ramírez con nosotras, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y además de llevarle a la población femenina tan importante información que son los anticonceptivos o la anticoncepción. Claro que sí. Doctora, ¿a partir de qué edad es recomendable empezar a utilizar anticonceptivos? Bueno, lo ideal es que inmediatamente la mujer inicie la vida sexual activa y sobre todo que no desee estar embarazada, que es lo más importante porque eso es una decisión, no querer un embarazo. Entonces ahí inicia la decisión de usar un anticonceptivo. Doctora, también los anticonceptivos, ustedes los ginecólogos y ginecólogas lo pueden recomendar a pacientes que estén pasando, por ejemplo, que la menstruación le dure más de lo normal para regularizarla. Por supuesto, claro que sí. Hay anticonceptivos que se utilizan exclusivamente para regularizar la menstruación, para reducir el sangrado menstrual. Claro que sí, eso depende del componente de cada anticonceptivo, porque cada anticonceptivo tiene diferentes componentes y dosis y cada uno se individualiza según la paciente. Doctora, hay mujeres que inmediatamente terminan su relación sexual, si hubo algún inconveniente en ese momento, pues recurren a cualquier farmacia para comprar un anticonceptivo oral de emergencia. Exacto. ¿Es correcto realizarlo cada vez que tú entiendas que pudo haber algún fallo o tú debes de ir donde tu ginecólogo para que te recomiende uno en específico porque todos los organismos son distintos? Bien, como su nombre se llama anticonceptivo de emergencia, se usan esos anticonceptivos y dan resultados, dicho sea de paso. Inmediatamente la paciente tiene relaciones sexuales, dentro de las primeras 72 horas se debe usar para evitar el embarazo. Entonces, esperar ir al ginecólogo, la paciente corre el riesgo de que se produzca el embarazo. Pero la puede llamar. Entonces, por eso se usa y se llaman de emergencia o del día después. Hay un punto importante, doctora, y es que muchas mujeres están hoy en día utilizando el anticonceptivo de emergencia como si fuera un anticonceptivo regular. Entonces hacen un abuso de esto. Muy cierto. Ahí voy, ese es el punto importante de este tema. ¿Qué pasa con este anticonceptivo? No se debe usar de uso continuo. ¿Por qué? Porque este anticonceptivo contiene hormonas donde solamente van a estar efectivas cuando la paciente la use. Automáticamente pase el efecto de este anticonceptivo, va a pasar un desorden hormonal, un desbalance sanguíneo de las hormonas, lo que va a traer como trastorno en su menstruación, trastornos de náuseas, trastornos de cefaleas, dolor de cabeza. Entonces, con la larga, si la paciente se habitúa a usar este tipo de anticonceptivo, que va a tratar como consecuencia un desorden hormonal en su organismo. Entonces, se le aclara a la paciente, a la población femenina, que está usando de forma indiscriminada este anticonceptivo, se llama de emergencia, o sea, no de uso continuo precisamente por esto. Que lo normal es que se tengan las relaciones sexuales con el debido cuidado y protección. Totalmente. Bien sea de parte del hombre y si es su pareja regular, también de la mujer cuando quiere prevenir un embarazo. Totalmente. Eso es importante señalarlo, Yumilka, porque cuando estamos en el acto sexual muchas veces decimos, bueno, si hay una pastilla de emergencias, no hay por qué cohibirse de absolutamente nada. Incluso, si tú tienes desconocimiento del tema, el mismo hombre puede incitarte, no te preocupes. Tómate la pastilla. Tómate la pastilla de emergencia. Claro. Entonces, si la mujer desconoce este tipo de informaciones, de abusar de esta pastilla anticonceptiva, las consecuencias que puede traer. Vienen las consecuencias deleterias en la mujer sobre todo, que es quien las usa. Entonces, por esto se le recomienda a la paciente que acuda a su ginecólogo a buscar una orientación adecuada según su organismo, qué anticonceptivo ella necesita, porque por suerte hay una gama amplia de anticonceptivos como son el DIU, como son los implantes en los brazos, que aunque son hormonales, pero son métodos que definitivamente todos tienen un fin, que es un embarazo no deseado. Exactamente. ¿Y qué se toma en cuenta, doctora, al momento de que una paciente, pues, por ejemplo, va y la visita y decide, pues, qué método anticonceptivo utilizar? ¿Cómo ustedes hacen esta evaluación? Sí, la edad de la paciente,
la historia clínica de la paciente, que no tenga antecedentes de hipertensión, de tromboembolismo, antecedentes de cáncer de mama, de endometrio y sobre todo sus antecedentes familiares con relación a este tipo de patologías. Entonces, independiente y por supuesto, una evaluación personal y física de la paciente. Entonces, eso te hace indicar a ti, esta paciente necesita este anticonceptivo y sobre todo algo muy importante, el estilo de vida de la paciente. Una paciente que tiene un estilo de vida muy ajetreado, o una paciente que tú sabes que es distraída, o tú sabes que es una paciente que se le olvidan las cosas, tú no le puedes poner a esa paciente un anticonceptivo oral. Claro que no. Tienes que ponerle un anticonceptivo obligatoriamente permanente, que esa paciente esté tranquila, que no quiere un embarazo y que no se va a embarazar. Hay un Doctora, punto importante de la sí. edad, perdóname Hermes, que usted mencionaba, porque hace unos años vimos incluso que se retiró en Francia del mercado un anticonceptivo que se pensaba muy seguro, porque estaba causando en mujeres mayores de 35 años lo que son los stroke o los accidentes cerebrovasculares. Sí, realmente ahora mismo los anticonceptivos orales precisamente se está evaluando la edad y los antecedentes de hipertensión precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, y sobre todo el componente del anticonceptivo, los anticonceptivos que contienen etinilestradiol son generalmente los que tienden a producir este tipo de eventos en la mujer. Entonces, por eso se toma en cuenta la edad y el componente del anticonceptivo. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la manera de tomar la pastilla anticonceptiva y qué tiempo se debe hacer? ¿Se puede, por ejemplo, tomar sin descansar durante qué tiempo? Si te refieres a la continua, debe ser uso diario a una misma hora. Empezando, dependiendo, vuelvo y te repito, el componente del anticonceptivo es vital para cualquier tipo de método. Entonces, si debe ser el primer día de la menstruación, uso diario a la misma hora. Si es el anticonceptivo de emergencia, debe usarse las primeras 72 horas de la relación sexual, la primera dosis. Luego, a las 12 horas, la segunda dosis. No más de ahí. Cuanto antes se tome el anticonceptivo, la primera dosis, más efectiva es. He escuchado en muchas mujeres, incluso de distintas edades, desinformaciones en este sentido de la educación sexual. Esto de los métodos anticonceptivos que son continuos, en el caso del DIU y otros métodos, ¿es necesario que sea una persona que ya haya tenido un embarazo o no? El DIU sí. El DIU sí, porque es un tema en el cual tenemos que tener en cuenta este tipo de datos para saber cuáles usar o cuáles nos podría recomendar un ginecólogo y cuáles no. Precisamente eso es parte de la evaluación que se le hace a la paciente para ver si la paciente aplica para X anticonceptivo. Precisamente por eso que tú estás diciendo, porque por ejemplo el DIU tiene, todos tienen sus pros y sus contras, como lo sabemos, ¿verdad? Entonces el DIU, ¿qué pasa? Al ser un cuerpo extraño en tu organismo, hay pacientes que son más propensas a vaginitis, a infecciones vaginales. Las vaginitis frecuentes tienden a tener efectos en el organismo de la mujer de infertilidad. Si una mujer no tiene una fertilidad probada, es arriesgado ponerle un DIU si tú no sabes si esa paciente va a tener hijos o no. Y se han visto casos, de hecho, porque muchas jóvenes que piensan iniciar o ya han iniciado sus relaciones sexuales y luego deciden tomar métodos anticonceptivos, se colocan el DIU sin haber tenido hijos nunca antes y luego vienen una serie de problemas, consecuencias, y muchas consecuencias al respecto con esto. Claro, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el DIU... cada mujer no reacciona igual a los métodos o a cualquier medicamento, a lo que sea. Entonces, precisamente por eso se investiga bien a la paciente. Es más, no necesariamente tiene que tener hijos la paciente. Por ejemplo, si la paciente tuvo un aborto espontáneo, lo que sea, por lo menos ya el ginecólogo sabe, bueno, ya tuvo un aborto, ya tuvo un embarazo. O sea, es una paciente candidata que si no quiere tener más hijos, bueno, pues se le puede colocar el DIU perfectamente. ¿Se debe cambiar de pastilla anticonceptiva luego de que es 1 año o 2 años o se puede seguir con el mismo producto? Dependiendo de la tolerabilidad de la paciente. Si la paciente tolera un anticonceptivo, lo ideal es que no lo cambie. Porque si tú lo toleras, si tu organismo está adaptado y te va a mirar feliz, porque hay pacientes que no toleran ninguno.
Claro. Entonces, si tú te sientes cómoda con un método, lo ideal es que te mantengas con ese método. ¿Por qué? Porque ese es que te está dando resultados y tú no quieres un embarazo. Hasta tanto que tú optes por retirarlo, el que sea, y decidir tener un embarazo. Hay muchos mitos alrededor de los anticonceptivos. Uno de ellos es que los anticonceptivos, sobre todo los orales, Engordan. pues engordan y también crean infertilidad. Hay muchas parejas que luego de tener una mujer que ha tenido 1 año, 2, consumiendo anticonceptivos orales de manera regular, pues tarda un tiempo quizás mayor en salir embarazada. Yo quiero que usted explique este efecto y que no tiene nada que ver con el hecho de que genera una infertilidad. Mira, vamos a decir que, y voy a redundar sobre el tema, la historia clínica de cada paciente, eso es determinante. Entonces, una paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, de infertilidad familiar, por ejemplo, entonces esta paciente se somete 5 años a uso de anticonceptivos. Obviamente, es más propensa a ser infértil que otra que no. Claro. Como hay una paciente que duró 5 años usando anticonceptivos y al mes de dejarlo sencillamente salió embarazada. Entonces, por eso es que cada paciente es individual en este tipo de casos. Por eso es que hay que investigar a la paciente antes de instaurarle un anticonceptivo. Pero sí te puedo decir que los anticonceptivos orales usados por largo tiempo sí pueden causar la infertilidad. ¿Por qué? Porque tu organismo reproductor, tu mecanismo, tanto cerebro como ovarios, que son los que se fusionan para el embarazo, se ponen de acuerdo. Vamos a decir, se duermen. ¿Por qué? Porque ya no se acostumbran a ovular, no se acostumbran a relacionarse, para que me entiendan. Entonces, cuando dejan el anticonceptivo, hay que dejarlo que el organismo se desintoxiquen, para que me entiendan, y ellos como que se pongan de acuerdo de nuevo. Entonces, eso se toma un tiempecito, en una paciente más y en otra paciente menos. Entonces, sí lo puede causar. En el caso de la mujer que utiliza el anticonceptivo, que utiliza el DIU, ¿cuál es el proceso que debe de tener de higiene, podríamos decir con esto, de retirarlo un tiempo o mantenerlo, o ya si te lo pusiste durante 1 año, tienes que durar el año, o puedes ir donde tu ginecólogo para que te lo retire un tiempo? Lo primero es que antes de colocarlo debe hacerse un Papá Nicolau. Ok. Número 1. Número 2, como bien ya mencionamos, que sea una paciente con una fertilidad probada, es lo ideal. Si se lo pone, el tiempo promedio máximo son 5 años. Si a paciente en 5 años le va bien con su DIU, chequeo cada 6 meses de su DIU. Papá Nicolau cada 6 meses de su DIU y le va bien con su DIU, puede durar sus 5 años perfectamente, sin ningún problema. Las inyecciones también generan mucha controversia. Sí. ¿Por qué es esto, doctora? ¿Qué es lo que causa? ¿Cuáles son esas consecuencias de aquellas mujeres que deciden utilizar este método? Es precisamente lo que te mencioné, el estilo de vida de la paciente. Pacientes que son olvidadizas, que no quieren usar las pastillas, sencillamente no les gusta usar pastilla diaria. Entonces, se acomodan, usan la inyección. No, yo cada 3 meses me protejo y ya yo estoy tranquila. O mensual, porque hay inyecciones mensuales. Sí. Ahora bien, como todos los métodos anticonceptivos, tienen sus beneficios y tienen sus contras. Los componentes, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos trimestrales hay pacientes que lo toleran muy bien, pero hay pacientes que aumentan de peso, hay pacientes que se deprimen, hay pacientes que se produce spotting o sangrados intermenstruales, o sencillamente se produce lo que es amenorrea, pacientes que no menstruan, y hay pacientes que quieren ver su menstruación mensual. Entonces, las pacientes optan por no usarlo o sencillamente se adaptan a lo que es el método cuando hay una buena orientación y saben que el método produce tales consecuencias. O el método del ritmo, doctora. Eso iba a preguntar. ¿Qué opinión le cabe a usted con esto del método del ritmo? Hay que saberlo bailar. Exacto. O sea, es recomendable, Totalmente. es el más recomendable. ¿O no lo recomiendan? Mira, te voy a decir algo. Vuelvo y te repito como inicié. Lo importante es la decisión de no querer un embarazo. Si tú no, la pareja, desea no estar embarazada, tienes que optar por un método. Y si el método del ritmo, y tú tienes una pareja cooperadora, que para eso es importante los dos, obligatoriamente. Claro. Si tú tienes una pareja cooperadora, pues excelente, porque no tienes que utilizar hormonas, ningún otro método externo, ni ponerte un DIU, ni exponerte a nada de eso. Excelente. Ojo, y una pareja estable también. O lógicamente, no, eso es vital. No, porque para las mujeres que entienden que porque ellas llevan su información de qué día la tienen, qué día están ovulando, qué día no,
pues es muy importante saber que no puede ser una persona promiscua. No, porque supuesto. hay algo importantísimo en los métodos anticonceptivos. No protegen de las enfermedades de transmisión sexual, Claro, ninguno. ninguno. Entonces, esto es vital. Entonces, la pareja que usa anticonceptivo, usa el DIU, que usa la inyección, tiene que estar claro en algo. No protege de la relación sexual. Entonces, el individuo, hombre o mujer, que es promiscuo, sabe que se expone a eso, independientemente de que esté evitando un embarazo, pero no evita las enfermedades. Claro, algo que no quiero que se nos quede, doctora, es el hecho de aquellas mujeres que están tomando el anticonceptivo oral es durante 21 días. Luego que esto pasa, que pasa esta fecha, cuando tienen relaciones sexuales, deben protegerse con el uso del preservativo, porque si no están expuestas a un embarazo, ¿sí o no? No, claro que no. Están protegidas. ¿Por qué? Porque hay un periodo de descanso del anticonceptivo que debe ser aproximadamente una semana cuando vuelve y llega la menstruación. Se supone que el anticonceptivo actúa como anovulatorio, es decir, impide la ovulación. En esos 21 días ya la paciente ovuló. Entonces no hay riesgo de que quede embarazada si se lo tomó adecuadamente en su día, en su hora. Okay. No de que se me olvidó el martes. Cuando se olvida ese punto, eso es muy bueno, Carol. Cuando se olvida, ¿qué se puede hacer? Mira, precisamente esa es una de las causas del uso de los anticonceptivos orales de emergencia. Los métodos mal llevados. Cuando la paciente dura 2 días y se le toma, corriendo a comprar una pastilla de emergencia. ¿Entiendes? Cuando surge una emergencia de ese tipo y la paciente no se ha protegido, una pastilla de emergencia. Cuando en relaciones sexuales no deseadas, en caso de violaciones, un método anticonceptivo de emergencia, ya en este caso es una obligación. Sí, claro. Pero cuando la paciente lo elige, se le olvida la pastilla por 10 días, por un día, sale corriendo a comprar un anticonceptivo oral de emergencia. ¿Entiendes? Eso es verdad. Claro que Sí. Bueno, imagino que es lo correcto. No, obviamente si no quiere el embarazo, ¿entiendes? Debe ser así. Bueno, pero una recomendación importantísima es para estas personas olvidadizas que precisamente tienen, quizás por el mismo ajetreo del trabajo y el estrés diario que nos lleva a que se nos olviden las cosas, que utilicen otros métodos anticonceptivos. Obviamente que se orienten orienten efectivamente, porque hay una gama tan amplia de anticonceptivos modernos, hormonales y no hormonales, que evitan un embarazo y estas situaciones desagradables y sobre todo que no dañan tu organismo, que es lo más importante. Eso es un punto muy interesante, doctora, porque tenemos que entender que antes de iniciar cualquier tipo de método, necesitamos buscar de la ayuda profesional correcta. Un profesional de la salud, su ginecólogo de cabecera, es la persona que puede orientarlo porque es quien conocerá su historia clínica y sabrá cuál será el método ideal para usted. Obviamente, exactamente, Bueno, totalmente de acuerdo. Doctora, muchísimas gracias por compartir su orden con siempre. nosotras esas informaciones. Yo sé que fueron muy útiles para todas las mujeres que están en sintonía con Entre Ellas. Debemos de ir a una pausa, pero cuando retornemos, el Entre Ellas original que usted no se debe perder.